Muy buenos días con los presentes aquí, con los que están a través del Zoom que nos acompañan hoy día. Hoy comenzamos el último día del curso sobre pediatría ambulatoria, avances en el diagnóstico y tratamiento. Nuestro primer expositor del día de hoy es el doctor Edwin Villacorta Vigo. Él es médico pediatra, hizo sus estudios de pregrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también por la misma universidad hizo su posgrado en el Hospital San Bartolomé. Él es profesor principal de la Facultad de Medicina Humana y es además el encargado o jefe del curso de pediatría. Actualmente trabaja en el Hospital Apoyo Iquitos y su tema es sobre uso racional de antibióticos en forma ambulatoria. Muy bien, doctor, puede comenzar. Muchas gracias, doctor. La medicina es una fuente de muchas cosas que a veces son increíbles y nacen de observaciones de médicos a veces increíbles, ¿no? Que no parecen tan brillantes, sin embargo sí son brillantes al darse cuenta de algunos problemas. Por ejemplo, varios años atrás los bebés se separaban de la madre, ahora no, ahora los tenemos con la madre. Se separaban de la madre y los ponían en un ambiente donde estaban 1, 2, 3 días. Cuando yo llegué a Iquitos estaban 3 días y recién después de 3 días los pasábamos con la mamá. Eso pasaba también en todo el mundo, ¿no? Y en una de esas, un médico joven observa que los bebés recién nacidos que estaban en un cuarto, pegado a la pared, y los otros bebés en el otro cuarto donde habían ventanales. El joven médico se dio cuenta que los que estaban junto a los ventanales no hacían ictericia, y si lo hacían muy levemente. Cualquiera de nosotros hubiera pasado desapercibido esa observación, probablemente la mayoría o la gran mayoría. Sin embargo, él dijo, ¿qué pasa acá? ¿La luz? Y experimentó con la luz y se dio cuenta que era la luz la que disminuía la ictericia en los bebés. De la misma manera pasó con Alexander Fleming. No es James Bond, ¿no? El creador de James Bond es Ian Fleming. Alexander Fleming era un médico investigador, muy intenso en sus búsquedas, estudiaba bastante y se dedicaba en su laboratorio a buscar soluciones para los microbios que en esa época ya estaban conociendo. Y estaba cultivando unos microbios y como él era muy intenso y era muy dedicado, él salía solamente a hacer sus necesidades, bañarse, etc. Hasta comía en su mesa de trabajo. Y era como los genios son, desordenados. Por ahí dicen que los desordenados no avanzan, ¿no? Pero este es un ejemplo que sí, los desordenados avanzan. Y en su mesa de trabajo dejaba alimentos que no había terminado de consumir. Y en uno de ellos empezó a crecer unos arbolitos chiquititos que eran un hongo. Y en sus placas de crecimiento bacteriano se dio cuenta que los que estaban cerca, igual que la luz con los niños, los que estaban cerca de unas placas de cultivo de crecimiento bacteriano no crecían. Su brillante mente le dijo, algo está acá. Y empezó a investigar y ahí sale justamente el primer antibiótico de la humanidad. En 1928, Ian Fleming describe su hallazgo. 20 años después, recién 20 años después, la penicilina se pone en uso para todo el mundo. Sin embargo, ya por esos años, hay un autor que dice, en el año 1945, por ahí nomás cuando sale el antibiótico a la luz, a la venta, la paradoja del antibiótico. Un periodista Levi se adelanta a lo que hoy está pasando. El mayor peligro es que la gente consumirá antibióticos muy frecuentemente a dosis muy bajas. Se olvidó que ahora damos dosis muy altas, o no previno, pero dosis bajas, decía él, de modo que en vez de erradicar los microbios, desarrollará
una población de organismos resistentes y entonces seremos incapaces de tratar la neumonía con penicilina. El gran avance era que las neumonías barrían con la gente y la penicilina disminuyó tremendamente. Las meningitis eran pan de cada día y con una sola dosis de penicilina se barría. Pero ya, ni bien salido el antibiótico, Levy ya pronosticaba lo que iba a pasar. Teníamos después de muy poco tiempo, cerca de 20 años, empezamos a hablar de resistencia bacteriana. Y se hablaba de microorganismos que no eran resistentes, ¿no? Para diferenciarles de los sensibles, no multidrogoresistentes, porque ya empezaban a predecir que van a haber microbios que eran tremendamente resistentes. Y efectivamente, luego aparecen los multidrogoresistentes, los con resistencia extendida y los PAN resistentes. Estos pacientes que tienen PDR, o catalogados como PDR, microbios PDR, ya no tienen vida, ya no hay solución antibiótica. Es posible que se van a morir. Probablemente la medicina artesanal o tradicional sea la fuente para su salud, pero ya no los antibióticos, no hay ningún antibiótico. Y en los últimos 15 años ya no hay un nuevo antibiótico. Todos los antibióticos que salen a partir de hace 15 o 20 años son antibióticos que se ha cambiado algo su molécula. Ya no hay nuevos antibióticos. Entonces estamos perdiendo esta tremenda batalla. ¿Y qué se nos viene? Ya estamos en una era post-antibiótica. Con Fleming empezó la era antibiótica. Pero ya estamos entrando en una era post-antibiótica. ¿Qué viene después? Si ya no va a haber antibióticos para curar a los pacientes. Esa es la gran duda y ese es el motivo de mi charla. Paralelo, hace cerca también de 20 años, se empieza a hablar de la flora intestinal y se considera como una microbiota aquella cantidad de gérmenes, de microbios, virus, etcétera, que se encuentran en una determinada zona del cuerpo, para diferenciarle del microsoma. Y en la microbiota intestinal es muy importante conocerlo, ¿no? Saber que existe, porque el trastorno de la microbiota, no solo con antibióticos, bien dados o mal dados, sino también la alimentación inadecuada, excesiva en azúcares, por ejemplo, en grasas, altera la microbiota y predice enfermedades futuras en ese paciente, hasta diabetes, obesidad, trastornos de una serie de tipos que van a ser derivados porque hay un trastorno del microsoma en general y de la microbiota en específico. Tanto es así esto que este es del 23, el año pasado, es uno de los artículos más bonitos que encontré, porque hay varios artículos sobre lo mismo ya hace cerca de 6 o 7 años, pero este del JAMA explica muy bonito cómo la bomba de protones, los inhibidores de bomba de protones, en pacientes que usan antibióticos, generalmente van a trastornar la microbiota. Y al trastornar la microbiota, van a producir mayor riesgo de infecciones graves. O sea, ya no solamente es conocer el antibiótico, conocer al germen, conocer la sensibilidad o la resistencia, sino conocer las interacciones con la famosa microbiota y en este caso con inhibidores de la bomba de protones. ¿Qué hacen los inhibidores de bomba de protones? Lógicamente alteran la acidez gástrica y al alterar la acidez gástrica desarrollan gérmenes que van a complicar una infección que puede ser leve o puede ser agresiva, pero de todas maneras va a complicar la enfermedad. Todos sabemos, y yo lo sé en mi hospital, que en las emergencias usamos como azúcar, inhibidores de bomba de protones para todo casi, y usamos antibióticos de amplio espectro, prácticamente ceftriaxona para todos. Y estamos poniendo en riesgo a nuestros pacientes si no nos damos cuenta de estas interacciones. Se calcula, dentro de 25 años o 26, la resistencia a los antibióticos será responsable de 10 millones de muertes anuales, es decir, PAN resistentes. Vamos a tener muchísimas personas más resistentes, porque no solamente somos nosotros, los médicos, los farmacéuticos,
las industrias de alimentos, ¿no?, que alimentan a sus animales también con antibióticos, y ellos trastornan también el ambiente. Para usar racionalmente los antibióticos hay que seleccionar bien el antibiótico. Busquemos la identidad. No lo vamos a poder hacer. Nosotros estamos atrasadísimos con respecto a ciudades como Lima o algunas ciudades como Piura, Arequipa. Nosotros no podemos hacer una adecuada determinación del microbio. Tampoco podemos saber su sensibilidad. Si no puedo recolectar bien un microbio, no voy a poder saber su sensibilidad. Pero sí podemos conocer el sitio de infección y de acuerdo a eso podemos planear un tratamiento. Los factores están relacionados con el paciente. Si es un paciente alérgico, si está recibiendo otro tipo de medicinas, qué edad tiene, etcétera. Y conocer la seguridad o los efectos adversos de los antibióticos. Nosotros a veces aprendemos a disparar, pero no sabemos que después de ese disparo, detrás de la persona que queremos afectar, atrás hay otra persona y otra, que podemos dañar y podemos matar. Igual, cuando damos un antibiótico no sabemos bien la farmacopea, no sabemos bien la farmacodinámica, ni sabemos todas las consecuencias que puede tener. Por eso, estos que no están señalados con rojo, estos datos tenemos que tener en cuenta. Perdón. Por ejemplo, todos los casos es preciso razonar el cuadro clínico del paciente con el hallazgo de laboratorio. Lo puedo decir con certeza, tengo acá un colega que trabaja conmigo en el hospital o trabajamos juntos, en donde vemos un laboratorio que no nos ayuda. Muchas veces nos trastorna el pensamiento, pero no nos guiemos de ese laboratorio, sino de la clínica. Eso es lo que quiere decir ese mensaje. Y pongo de ejemplo a Acinetobacter. Acinetobacter. Ya tenemos 2 pacientes en una semana en pediatría que ha salido este bicho. En un paciente que finalmente hemos considerado que es una BCGitis diseminada o una BCGosis, pero hemos dado una cantidad de antibióticos, salió este bicho y le dimos un montón de antibióticos. Cuando consulto con el doctor Casapía, le digo, mira, tengo esto, me dice, no, doctor, ese bicho no se comporta como ese paciente. Y aparentemente tenía razón. Entonces, el laboratorio no nos ayuda, y si el hecho de tener Acinetobacter no nos hace razonar que ese cuadro clínico no es correcto, vamos a estar dándole, como en este paciente que les digo, felizmente fue bien, bombardeándole antibióticos. Este es un decálogo. Usar solo cuando es necesario. Pero muchas veces queremos curar al paciente, tenemos miedo, y el miedo nos mueve a darle algo, y el algo a la mano de algo que tiene fiebre, o que tiene tos, o que tiene diarrea, es un antibiótico. Y eso es el error más grande, ¿no? Usar cuando es necesario. Usar los antibióticos apropiados para la gente, eso es claro, ¿no? No puedo dar un antibiótico que le va a hacer daño a un niño. No puedo darlo. Quinolonas, por ejemplo, con muchísimo cuidado. Usar los antimicrobianos apropiados para el huésped, la dosis adecuada, la vía adecuada, tiempo adecuado, idealmente el agente de espectro más específico, no el agente genérico o amplio espectro, porque con eso no estoy razonando, simplemente estoy diciendo quiero barrer con todo y asegurarme que el paciente cure, y a veces es viral. El tiempo apropiado, usar el producto menos tóxico, con efectos adversos e interacciones menores, menos inductor de resistencia y el de menor costo posible. No todo lo que es caro es bueno en antibióticos. Siempre que sea posible, utilizar un solo antibiótico. No usar antibióticos de la misma familia, el mismo espectro. ¿De qué me sirve dar 2 antibióticos que me va a cubrir el mismo germen? En caso de sepsis grave, y eso no lo vemos en consultorio, tenemos que usar antibióticos bactericidas, pero ya determinado qué microbio es o qué sensibilidad puede tener. Trabajar en estrecha y activa colaboración con el laboratorio de microbiología, pero siempre y cuando tengas un laboratorio realmente aceptable
Muchas veces nosotros despotricamos el laboratorio y los laboratoristas nos critican eso, pero los resultados que vemos, clínica con laboratorio, nos dan la razón, que algunos laboratorios no están funcionando bien. No usar antibióticos de alta toxicidad en pacientes ambulatorios. Y estamos hablando justamente en consulta privada, ¿no? O en consulta de hospital. Si en el cultivo el germen es sensible a una droga específica que ya hemos utilizado, podemos volver a darle. No estemos jugando con el paciente. Mira, ya le has dado esto, voy a cambiarle de antibiótico, pero está saliendo sensible. O tú crees que ese antibiótico que le has dado, no le has dado el tiempo suficiente, ni la dosis suficiente, y crees que es el germen adecuado para el mismo antibiótico, vuelve a dar el antibiótico a dosis correcta y el tiempo correcto. No cambies. Y finalmente, el último antibiótico que aparece en el mercado no es necesariamente el mejor. Generalmente eso asumimos, ¿no? Viene el visitador médico, ya estamos cansados de leer, y nos dice, este es un nuevo antibiótico, y queremos darle eso, porque nos ha dicho el visitador. Y no olviden que las empresas que venden medicamentos tienen maneras de apoyarnos económicamente. Los de leche sabemos muy bien, los pediatras, pero los que usan antibióticos, los que venden antibióticos, hacen lo mismo con los médicos. Entonces, grandes empresas que usan antibióticos nos lavan la cabeza para usar lo más caro y inclusive lo más nuevo, y nos rompen el esquema que hemos aprendido en la facultad. Bueno, estas son falacias que se van repitiendo, como dije en las láminas anteriores. ¿Qué consecuencias tiene? Ya hemos visto la primera consecuencia, resistencias. Y resistencias, vamos a llamarle mortales, porque efectivamente los PDR son pacientes que no van a mejorar con nada. Por lo tanto, hay prolongación de la estancia hospitalaria, porque creemos que el antibiótico que estamos dando ya le debería haber mejorado. Y a veces el mismo antibiótico está causando fiebre. Ya tiene 7, 8 días de antibiótico terapia y no sabemos por qué es la fiebre. Hagamos la posibilidad, tengamos la posibilidad de decir, vamos a detener. Al paciente no lo veo grave. Sigue con fiebre, doctor, pero no está grave. Ya recibió el antibiótico que hemos creído adecuado. Suspendamos, porque estamos en el hospital, sí. En la consulta va a ser un poco difícil tomar esa decisión. Pero en la consulta, sí. Yo tengo pacientes como el ahora es candidato, el señor Campos Vaca. El señor Campos Vaca, su primer hijo, que es un joven y adulto, fue a mi consulta. Tremendo alto, su señora blanca, rubia, alta, bien pitucos. Y yo les dije, quítale todo. Doctor, sí, quítale todo, porque yo había ido con varios pediatras, los más antiguos. Pero ¿cómo le voy a quitar todo? Quítale todo. Santo remedio. Pasó 4 días, vinieron contentísimos. Había mejorado la fiebre, había mejorado los síntomas, porque yo no veía razón de darle un antibiótico. Lógicamente que eso va en riesgo tu profesión, ¿no? Porque tú dices, quítale todo, el paciente se empeora y esa gente con mucho nivel económico te puede hasta denunciar. Pero cuando estás seguro de lo que haces, lo haces, pues. Básicamente uso, dentro de la experiencia que tengo y de lo poco que sé, apariencia del paciente. ¿Cómo está el paciente? ¿Realmente está tóxico? ¿Necesita un antibiótico? ¿Necesito potenciar el antibiótico? Y para nosotros en pediatría, yo paso visita casi 30 años, solamente visita, estoy dedicado a eso. Y lógicamente estoy comparando ambulatorio con la visita. ¿Por qué? Porque veo manejo en ambulatorio que llega al hospital por un mal manejo. Y entonces una de las cosas que les digo a los alumnos es facies, ¿cómo está? Y esas facies que lo venimos usando hace varios años, está dentro de hace 6 o 7 años dentro del triángulo de evaluación pediátrica. Todas las charlas que hay ahora de pediatría, de manejo de infecciones o de problemas respiratorios, triángulo de evaluación pediátrica. Y la facies está ahí, está metido ahí. No. Es otro tema, el triángulo de evaluación pediátrica. Muy bien. Vamos brevemente a revisar algunas enfermedades que van a la consulta,
como enfermedad diarreica. Me he basado en esta guía de práctica clínica de 2017. Recomiendo que lo lean. Les voy a dejar el link en la exposición. Ellos, los investigadores, no nos muestran ahí cómo manejar la diarrea, sino que hacen una investigación basada en evidencia. Agarran, por ejemplo, ¿vale la pena usar antibióticos? Y revisan la información estadística basada en evidencia, miles y miles de casos en la literatura, y llegan a una conclusión. ¿Es necesario usar probióticos? ¿Vale la pena usar vitamina A? ¿Vale la pena usar zinc? O sea, todas las dudas que tenemos sobre usar antibióticos está ahí. Ellos le han hecho la revisión. Yo solo he traído, todo el tema, que lo pueden bajar, y lo voy a leer con los alumnos y los residentes, pero la conclusión es, en los menores de 5 años con diarrea, el uso rutinario de antibióticos modifica la evolución de la enfermedad. En pediatría 2, el doctor Chuecas, les enseña diarrea, y es eso lo que dice, no uses antibióticos, la diarrea se autolimita, y eso es lo que llegan a la conclusión los colegas, no recomiendan. Y ahí tienen el link, que pueden machucarlo ahí y entrar directo a la página web, que es un tema muy bonito esta revisión. Acuérdense también que hay diarrea acuosa, cuyo ejemplo clásico es el cólera. Felizmente ya no lo vemos. Cólera con diferencias clínicas en un niño que en un adulto, con diferencias en la pérdida de sodio y pérdida de potasio. Y diarrea disentérica, donde tenemos 2 gérmenes principalmente que pueden dar diarrea disentérica. Hay otros también, Shigella y Ameba. Entonces, si vemos diarrea acuosa, nosotros decimos, no le des nada, se autolimita. Lo mismo que más adelante vamos a ver en faringitis y en otitis, no le des nada, que se autolimita. Pero es bacteriana, no le des nada, que se autolimita. Pero en Shigella y en Ameba nos han enseñado, a mí me enseñaron, y eso les enseñaba a los alumnos, Shigella y Ameba, dale un antibiótico, o metronidazol, o cualquier otro que cubra Shigella y Ameba. Dosis diferente en cuanto de metronidazol. Y en cólera, y en los otros, en cólera para cortar la infección, también dale un antibiótico. Felizmente ya no vemos cólera, pero básicamente es hidratación. Pero miren qué pasa posterior a esto. Hace cerca de 20 años aparece este bicho, la Escherichia coli, productora de la toxina O157H7. Y este bicho, o este germen, produce diarrea sanguinolenta. Entonces yo decía a mis alumnos antes, y era el concepto que yo tenía, tienes diarrea acuosa, se va a autolimitar, no necesita nada, solo hidrátale, calcúlale los gastos, etc. Pero tiene diarrea con sangre, y encima tiene moco, tiene pujo, etc., dale un antibiótico, metronidazol. Pero cuando aparece este bicho, también hay diarrea con sangre. Y ahí la duda es grande. ¿Por qué? Porque darle un antibiótico a un paciente que tenga este bicho se ha relacionado con síndrome urémico hemolítico. El antibiótico alteraría la flora, esa microbiota intestinal. En este tipo de pacientes que tienen 2 tipos de toxina Shiga 1, toxina Shiga 2. Y la toxina Shiga 2 es la que va a producir el síndrome urémico hemolítico en un buen porcentaje. Al alterar la flora, definitivamente los E. coli que producen toxina Shiga 2 crecen más y producen más toxina y hay un mayor riesgo de producir síndrome urémico hemolítico. Entonces, ya no es tan fácil. Diarrea con sangre, Shigella, Ameba, E. coli. Piensa bien antes de darle un antibiótico. Esa es la recomendación. Piensa bien antes de darle un antibiótico. La Shigella, hay fiebre. La Escherichia coli, no hay fiebre. La Ameba, no hay fiebre. La Shigella, hay malestar, hay fases tóxicas en algunos casos. La Ameba, a menos que sea una ameba invasiva,
que conocemos, hemos visto en los periódicos, felizmente nunca lo he visto directamente, puede matar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en esos casos. Podemos diferenciar clínicamente la shigella y la ameba. Entonces ahora tenemos, si hay diarrea, entre comillas, disentérica, llamémoslo diarrea con sangre, shigella, ameba, E. coli. Y si tienes E. coli, detente la mano, piensa un poquito, tiene fasis tóxica, se puede mejorar, no ves una hematocrito bajando, no hay un dolor de barriga a la palpación, cuidado, usa tu criterio médico. De hecho, en la consulta privada vamos a tener los 4 tipos. Y en la primera cólera y en la otra Escherichia coli, que buena cantidad de volumen de heces tiene, tendremos que hidratarlo. Y de repente no necesito darle un antibiótico. Y esperar con expectación armada 2 días, máximo 3. Si no mejora, ya empezaré de repente un antibiótico de manera adecuada. Si hay la posibilidad de ser shigella o ameba con bastante flema, moco, pujo, tenesmo, sí le doy un antibiótico. Si no hay eso, puede ser Escherichia coli. En enfermedades respiratorias, una de las patologías que vemos raramente en la hospitalización, pero en la consulta con cierta regularidad, es el croup. Yo antes sabía que era un croup y un pseudocroup. No, ahora simplemente lo conozco como croup. Y este croup en general tiene 2 picos, 6 meses y otro a los 6 años. Y es un edema subglótico, por lo tanto, ¿qué va a tener? Va a tener esto. Y una tos perruna, no como esta, tos perruna. Y entonces, ¿qué voy a pensar si tiene quejido inspiratorio? Coqueluche. Y voy a estar en el diagnóstico diferencial de coqueluche. Y voy a empezar a usar acitromicina. Yo uso eritromicina. Pero hay médicos ahora, porque dicen algunas reglas, algunas guías, acitromicina. No cuestiono eso, sino cada uno en su experiencia. Y sin embargo, este paciente no necesita, dependiendo del cuadro, no necesita antibiótico. Entonces, la característica de los pacientes que tienen estridor son aquellos que tienen ronquera o tos perruna y un quejido inspiratorio, ese es el estridor, eso es croup viral o espasmódico. Ese netamente no necesita antibiótico. Puede ser una vaporización casera con el vapor del baño, agua caliente, o una mesa, poner una ollita con agua caliente, cuidando que el bebé no se queme, poner una frazada entre papá y mamá y uno que le agarra al bebé porque son niños chiquititos y que no vaya a tumbar la olla con agua, y puede ser eso suficiente. 1, 2, 3, máximo 5 días en bajada. La primera noche, la segunda ya menos, la tercera menos. Pero si es con fiebre alta, piénsalo, ya no es ya no es un croup, este es el falso croup. Eso es lo que yo conocía antes como croup y falso croup o pseudo croup. Ahora no le llaman pseudo croup, sino este es croup y los demás son pseudo croup. El que tiene fiebre alta, ronquera, tos perruna, toxicidad. Eso que les mencioné antes, para mí la toxicidad del rostro me importa mucho, está descrito también en la literatura. Esta es una traqueitis bacteriana. Entonces, la fiebre, la toxicidad, me va a dar la diferencia clínica entre un virus y una bacteria. Igualmente, en este caso, fiebre alta, dolor de garganta al deglutir o dinofagia, disfagia, dolor de oído, disfonía, no es esa tos exigente, ronquera, sino disfónico, ronco, epiglotitis, también necesita antibiótico. Pero la mayor cantidad de casos entre los 3 es el famoso croup en niños pequeños. Entonces, tengamos por lo menos estas 3 diferencias, ¿no? Estas 3 patologías a la cabeza. Y si no nos recordamos, como yo, agarro mi tablita y lo reviso y lo aplico en el niño. Famosa faringoamigdalitis. Famosa faringoamigdalitis. ¿Qué pediatra o qué médico general
no le ha dicho a su paciente que tiene fiebre: señora, tu hijo tiene una faringoamigdalitis, o una faringitis, o una amigdalitis, y le voy a dar un antibiótico. ¿Qué paciente? ¿O qué médico? Yo creo que todos en nuestros inicios hemos hecho lo mismo. 80% en estos casos, cuando es bacteria, es estreptococo, y virus, perdón, el 80%. O sea, de bacterias, el estreptococo es el más común, pero de todas, el virus es el 80% de la etiología. Esta faringitis por estreptococo del grupo B, por lo general se autolimita, o sea, a pesar que es bacteria, igual que en la diarrea bacteriana, se autolimita. Por lo tanto, necesita observación. Fasis tóxica, no fasis tóxica, fiebre persistente, 2 días, pudiera usar un antibiótico. Y cuando necesito un antibiótico, no tengo por qué usar acitro, no tengo por qué usar cefalosporina, no tengo por qué usar una cefalosporina de primera generación. Las penicilinas siguen estando en boga. Por ahí leía o escuchaba una charla de un médico muy conocido en los exámenes del ENAM, o sea, da las clases del ENAM, y él dice: escuché por ahí que los antibióticos, penicilinas, ya no están de moda. No se trata de moda, dice él, se trata de efecto o no efecto, y las penicilinas siguen siendo efectivas, y dentro de ellas la famosa amoxicilina simple. No necesito una acitromicina, por ejemplo, ¿no? Las guías lo recomiendan, amoxicilina o penicilina. Quiero saber si es bacteriana. Yo uso esto también. Lo damos en las clases y creo que los pediatras que hablan de esto también usan su Centor, y ahora modificado por Isaac. Y entonces miren, fiebre alta, le dan un puntaje. Aunque yo dudo en esto, ¿no? Yo creo que esto tiene que evaluarse. No soy un investigador, por eso no lo evalúo, pero creo que acá hay que evaluar. ¿Acaso no hemos visto pacientes virales con virus que hacen fiebres altísimas? También los virus dan fiebre alta, pero el hecho que tenga fiebre más de 38.5 le dan un puntaje, o de 38 le dan un puntaje. Ausencia de tos, eso sí es bien importante, la ausencia de tos. Antes solo teníamos influenza, la gripe, no había hemófilos influenza. Hablo de la década del 50, casi 60. Y entonces aparece la influenza, y la influenza tiene una característica que era diferente, hemófilos influenza, perdón, una característica diferente a la influenza, y es justamente eso. O sea, si no da tos, puede ser bacteria, puede ser hemófilos, un punto. Adenopatías cervicales laterales laterales anteriores, acá adelante, no tanto atrás, adelante, un punto. Y exudado amigdaliano, otro punto. La edad también es importante, y de acuerdo a eso tenemos una clasificación que no necesita tratamiento, no necesita estudio, hay que investigar, pero la investigación en los consultorios es prácticamente una utopía. Y finalmente dar un antibiótico en base a la necesidad. Este es un caso extraído de la literatura, un bebé de 5 años, y estoy poniendo en rojo los criterios de Centor. Miren, años. De 3 a 5 años, un punto. Este niño ya tiene 5 años. Más adelante entenderemos por qué hasta los 3 o a partir de 3 consideramos bacteria. Bebé de 5 años, un punto. Tiene fiebre de 39.5, 2 puntos. Odinofagia, no hay tos, 3 puntos. Buen peso, temperatura alta, frecuencia cardíaca 105, frecuencia respiratoria 24. Y acá en 24 tenemos que recordar a los médicos generales 60, 50, 40. Que a los alumnos de la facultad les repetimos, creo que a todos los grupos, 60, 50, 40. Una metodología que la UNICEF nos dice, úsalo para seleccionar pacientes con probable problema respiratorio de tipo o asma, o espasmo bronquial, o neumonía. Más de 60, 50, 40, de acuerdo a la edad, bueno, recordando esto, neumonía hasta demostrar lo contrario.
Entonces, este paciente está en 24, para sus 5 años, perfectamente aceptable. Luego tiene las amígdalas con exudado, otro punto, y hay adenopatía cervical unilateral derecha, 5 puntos. Por lo tanto, este paciente, según Centor, debe ser manejado con un antibiótico. Y tampoco ceftriaxona, tampoco cefalosporinas. De primera elección sigue siendo amoxicilina. Y ahí está la acitromicina y la cefalexina, en la dosis que todos manejamos. Otitis. Yo me llama la atención, doctor, ya que usted tiene casi mi edad. Doctor, usted también hace pediatría, ¿verdad? Doctor, ¿cuántas otitis han visto ustedes? Yo, por lo menos, raramente he visto otitis. ¿Me puede contestar, doctor Sánchez? ¿Ve con frecuencia otitis? ¿Ves con frecuencia otitis en tu consulta? Otitis. Poco, ¿no? ¿Tú, doctor? ¿Tú, doctor? Yo tampoco. Sin embargo, el gringo le da bastante importancia a las otitis. No sé por qué. ¿Será que nosotros usamos antibióticos a pastos y de repente por una simple faringitis y no vemos oído, ¿no? Yo no veo oído, solo cuando el paciente viene por dolor de oído, porque está irritable, es chiquitito y no sé qué hay, no le encuentro un foco, lo veo. O cuando la mamá, generalmente, o el papá, doctor, ¿le puede ver el oído? Recién saco mi pantoscopio y lo miro. No sé si ustedes son igual que yo, pero creo que la mayoría no ve oído. Pero los gringos le dan muchísima importancia. Y ellos dicen, miren, de un año han tenido ya 20 hasta 62% algún cuadro de otitis. O sea, hasta el año, hasta 62% de esos niños estadísticamente tuvieron un cuadro de otitis. Y nosotros, en todo este año, no recuerdo haber visto un oído con otitis, porque no miro. Y a los 3 años, casi el 83% ya ha sido diagnosticado de otitis. Se considera las otitis en su mayor cantidad también como cuadros virales, y hay un pequeño grupo que pueden ser bacterianos. Y acá solamente la clasificación de las otitis, de acuerdo al tiempo y a la recaída. Estos datos son muy importantes. Si tuviéramos una otitis con conjuntivitis, hemófilos influenza. Eso lo encontré en la literatura en esta semana. Y la vesícula en el tímpano, cuando miramos el oído, y micoplasma neumonea. Eso lo tengo desde hace años enseñando en pediatría. Entonces, 2 características que nos van a guiar a una etiología. Pero para considerar otitis, esto es fundamental. Que el tímpano esté protuido, que el tímpano esté rojo, eritematoso. Si hay líquido saliendo de la conducto auditivo y el tímpano no está con signos inflamatorios, eso es virus. O es la famosa otitis catarral. Porque de las pocas veces que me he atrevido a haber oído, casi siempre han sido otitis catarrales. Te dice la mamá que está con moco hace 2 días, tiene tos, no puede respirar, y luego en la noche empezó a llorar, y amaneció con un líquido saliendo del oído, generalmente sanguinolento o líquido claro. Pero uno mira el oído y el tímpano roto, está roto, pero no está eritematoso. La literatura dice, para que diagnostiques otitis bacteriana, tiene que estar o abombada antes de que se rompa, o eritematoso, o las 2 cosas. Entonces, denle importancia a ver el oído en esos niños que no sabemos qué es lo que tienen, que están con fiebre, que están con malestar. Algunos giran la cabeza de un lado a otro. Niños mayorcitos se agarran la oreja, ¿no? Con un signo indirecto de que algo le está pasando. Eso tenemos que ver el oído. Ahí dice, por ejemplo, lo que dije antes, líquido visible sin inflamación del tímpano, otitis media catarral, otitis congestiva simplemente. Dar antibióticos, cuando crees que es necesario dar un antibiótico, en menores de 6 meses, en niños con menos de 2 años con otitis media aguda bilateral y síntomas severos,
o cualquier edad si no se garantiza el seguimiento. Si vemos a la mamá o el papá que no son adecuadamente perceptibles a nuestra conversación, es posible que no sigan. Por seguridad de ese niño le tenemos que dar antibióticos. Solo en esos casos. Y el tratamiento también es amoxicilina. Bien, fiebre sin foco. Hay que diferenciar la fiebre sin foco, el lactante febril de menos de 90 días, con una clínica incierta. Y en este lactante de menos de 90 días, hay uno que tiene menos de 28 días, ese es un neonato. Y el neonato tiene altísimo riesgo de hacer infección severa, infección bacteriana invasiva. Por lo tanto, todo neonato con fiebre, yo recomiendo observar por lo menos 1 o 2 días en hospitalización. Y a los alumnos les decimos, estás en periferia, transfiere ese niño, ese neonato. El neonato no hay que descuidarlo. De 29 a 90 días ya es otra situación, hasta 3 meses. Hasta 3 meses. Entonces, prolongamos en algunos casos la recomendación del neonato hasta los 3 meses. Consideramos, yo por lo menos les digo a los alumnos, considera casi como un lactante al niño hasta los 2 meses, dicen alguna literatura, y otros hasta los 3 meses. Ten la misma posibilidad diagnóstica neonatal para ese bebé. Y el otro es el fiebre sin foco, lactante febril de 3 años a 36 meses, a 3 años, con una clínica incierta. O sea, son 2 grupos, lactante pequeño de 3 meses para abajo, y de ellos el neonato, sepsis hasta demostrar lo contrario, y el otro chiquito que hay que tratarlo con mucho cuidado, de repente con antibióticos. Y este otro grupo, mayorcitos, son esos niños que vienen con fiebre, 3 añitos, 5 añitos, 10, 7 añitos, y que vienen con fiebre, pero no tenemos foco, no encontramos nada. A ese niño yo le doy la chance de 3 días para que la enfermedad se defina. ¿Qué enfermedad se define al tercer día? Dengue, malaria, leptospira, a menos que el primer día, segundo día, venga tóxico, con agitación respiratoria, comprometido, tendré que internarle, pero la mayoría no viene, doctor, está con fiebre y no le pasa. ¿Cuántos días? 2 días. Está comiendo poco, está tomando líquidos, toma, no vomita, esperemos un día más. Si después de 3 días o al tercer día no hay mejoría de la fiebre, empezamos a investigar. Y la investigación va a centrarse lógicamente en esas 3 patologías comunes en nuestra región. Y ya para terminar, una infección bacteriana grave, una fiebre sin foco, en niños pequeñitos, podemos tener una infección bacteriana grave, infección urinaria, neumonía bacteriana, enteritis, celulitis y una infección bacteriana invasiva, que a veces se nos pasa desapercibido porque queremos encontrar fontanela protuida, pero un niño pequeño, sus fontanelas no están cerradas y sus espacios interóseos todavía están abiertos. Entonces no vamos a poder sentir fácilmente un latido porque se distiende con la hipertensión endocraniana. Entonces meningitis y bacteriemia hay que sospechar en estos niños. Y con los análisis ya hospitalizados o si pedimos análisis urgente, esto es lo que vamos a poder encontrar para decir tiene un riesgo bajo de infección bacteriana invasiva y si está fuera de estos rangos, ese niño tiene que ser internado. En conclusión, los lactantes menores de 90 días ameritan evaluación clínica completa y laboratorial. Mientras que los niños mayores, especialmente los que tienen 3 y más allá, necesitan evaluación a los 3 días. Un enfoque menos agresivo de pruebas es razonable en lactantes de buen aspecto. La prevalencia de meningitis bacteriana ha disminuido por las vacunas. La meningitis bacteriana es poco común en lactantes febriles con una infección urinaria documentada, etc. Con eso termino, chicos. Muchísimas gracias. Esto, por ejemplo, hemos visto esta paciente no hace mucho en pediatría y fue tratada con antibióticos y no se dieron cuenta el médico que lo transfiere, el médico de emergencia y el médico de piso, que tiene una característica fundamental, ¿no? Este es un herpes,
no es una dermatitis impetiginizada, este es un herpes, pero le empezaron a dar antibióticos. Y esto lo trataron hasta de gonorrea, cuando la gonorrea prácticamente ya no lo vemos ahora, ¿no? Aunque parece estar incrementándose. ¿Por qué? Porque tiene características en el ojo, pero tiene, mire, esa cantidad de lesiones que nos habla más de una impétigo, no ampollar, y el tratamiento acá, que era inicialmente ceftriaxona, lo tenemos que suspender y pasarle solo a penicilina que es sódica. Y en el lapso de 3 días el paciente, no tengo la foto, lo tengo en el celular, limpió todas estas características y fue dado de alta al 5.º día. Ahora termino con esto, ya estoy en tiempo, ya me pasé. Termino con esto. ¿Qué antibiótico usamos en enfermedad meningococémica para profilaxis, inclusive para el tratamiento? Ciprofloxacino. No será resistente al ciprofloxacino, aunque no veo felizmente acá en Loreto que los pediatras usemos ciprofloxacino por gusto, podría ser sensible, ¿no? Esto lo comunica la CDC, rifampicina y la ceftriaxona. Mi duda es, ¿no habrá resistencia? La ceftriaxona usamos como pasto, como caramelo, en mi hospital y creo que en el regional igual. Entonces, ¿no habrá una resistencia? Felizmente este es un germen que no es poco común, ¿no? Es poco común, perdón. Y por lo tanto, el germen meningococo puede ser sensible a cualquier antibiótico. Y en Estados Unidos se recomienda ceftriaxona. De repente acá podría ser un antibiótico de menos amplio espectro, tampoco de repente rifampicina, que es un excelente antibiótico para TB, pero esta es la recomendación internacional. Eso es todo, colegas. Quisiera, si tienen alguna pregunta. Muy bien, agradecemos la excelente exposición del doctor Villacorta, que creo que nos llama a reflexión a todos los pediatras y a todos los médicos en general. Si hay alguna pregunta en la concurrencia o en los que están por Zoom, por favor. Muy bien, esto del uso racional de antibióticos es algo que realmente no hacemos. Y lastimosamente, no solamente somos los médicos, que en muchos casos no utilizamos los antibióticos en forma adecuada y racional, sino otros profesionales de la salud, llámense químicos farmacéuticos, enfermeros, etcétera. Entonces, es frecuente que lleguen pacientitos a la consulta externa, quienes ya están siendo tratados, por ejemplo, por una diarrea acuosa, con ceftriaxona o acitromicina, porque le hicieron un coprológico funcional y le contestaron reacción inflamatoria positiva. Otros, que ya los encontramos, por ejemplo, en la clínica en hospitalización, que han recibido también ceftriaxona y acitromicina, porque tienen una neumonía intersticial, que es viral, pero un PCR más o menos altito, entonces ceftriaxona y por si acaso sea atípica, acitromicina. Entonces vemos muchos casos, ¿no? Faringitis que no debe recibir antibióticos porque la mayoría de estas, como muy bien lo ha dicho el doctor Villacorta, el problema es viral. La mayoría vienen de fuera, de otros, de no profesionales y algunos otros profesionales, sobre todo en las farmacias, que ya le han aplicado lincomicina, dexametasona, clorfenamina, etc. Entonces un problema muy serio está creando, como dice el doctor, la resistencia a los antibióticos. Mi pregunta en este sentido va, doctor Villacorta, a que estamos usando mucho el papel, o sea, algunos resultados de laboratorio para definir nuestras decisiones con el uso de antibióticos en los niños cuando en realidad muchas veces no lo necesitan. Sí. Eso es efectivamente cierto, ¿no? Muchas veces basta la clínica y la observación, lógicamente, frecuente. Cuando quitamos un antibiótico, no lo quitamos tranquilamente, yo me quedo ansioso. Estoy llamando al residente, ¿cómo está el paciente tal?
Y algunas veces hemos tenido ciertas quebraduras, ¿no? Acá el doctor Basola, cuando ve a mi paciente que no mejora, lo pasa a UCI. Y ahí de frente empiezan con antibióticos, ¿verdad? De frente ceftriaxona. Bueno, muchas veces yo creo que exageran, pero también hay algunas veces que yo he fracasado en el manejo o en el pensamiento. Pero es la manera de aprender, poco a poco ir viendo, conociendo, y especialmente los médicos que trabajan en hospitalización, porque tienen esa gran oportunidad de ver la evolución del paciente. Yo sugiero, si en algún momento alguna sugerencia puede llegar, que las personas que hacen la supervisión de las historias clínicas, los auditores, doctor, usted que posiblemente llegue a ser nuevamente director o subdirector, doctor Barzola, los auditores deberían mostrarnos los errores que cometemos. A veces decimos, por ejemplo, en el hospital neumonía viral y le dan ceftriaxona, ¿verdad? Eso es lo que el auditor debería mostrar. Doctor, usted no le voy a reconocer la ceftriaxona porque está puesto neumonía viral. Y encima debería mejorar esa indicación. Para eso hay que capacitar a los auditores en esto, en uso racional de antibióticos. Creo que ellos serían una fuente importante para detenernos a los médicos a usar antibióticos por gusto. Hay hospitales que ya tienen sus unidades de prevención de uso irracional de antibióticos. El Hospital del Niño, tengo la foto pero no lo puse, del doctor Candela, por ejemplo, que inclusive hace un pequeño curso para los que quieran ir al Hospital del Niño con Candela y les enseña a usar adecuadamente los antibióticos, con una profundidad mucho mayor de la que yo he hablado, porque él les habla del CIM, de la resistencia bacteriana, de cómo se forma la resistencia, etcétera, pero sobre todo racionalmente a usar un antibiótico. Yo creo que esa podría ser una sugerencia, algún momento poder tomarlo, a capacitar a los auditores cuando está mal usado un antibiótico. Muy bien, ¿alguna pregunta? Muy bien, agradecemos al doctor Villacorta entonces por su brillante exposición. Muchas gracias, doctor.